Shalom. Vamos a platicar sobre la porción Pinjas. Esta porción que es muy conocida, ¿no? De este personaje hijo de Eleazar y nieto de Aarón, del hermano de Moshe. Esta escena, ¿no? Que empieza un poquito en la porción anterior, en la porción de Balac, ¿no? Cuando el profeta Bilam pues no pudo maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Terminó bendiciéndolo. Y pues le contó a Balac, ¿no? sobre un plan que podía hacer. Y el plan trataba de tentar a los varones del pueblo de Israel, ¿no? Con unas muchachas, ¿no? Con las princesas del pueblo de Midian y bueno, podrían ir también algunas princesas de Moab. Pero bueno, el plan está puesto así, ¿no? Que se centran, ¿no? No en el mismo pueblo, porque Balac era rey de Moab, ¿no? No en el mismo pueblo de Moab, sino está este asunto de que pues les iban a ayudar los de Midian y iban a venir las muchachas midianitas a ayudar a sonsacar a los varones de Israel, ¿no? Y bueno, ese era el plan que le dijo Bilam a Balac que podía hacer, ¿no? Ya que pues este asunto de maldecirlos, el Eterno había ya previamente le había dicho que no iba a funcionar y pues obviamente no funcionó. Pero pues sí ejecutan el plan, van las muchachas, eran las princesas de Midian, ¿no? Van a sonsacar al pueblo de Israel, especialmente a los varones del pueblo de Israel. Y sucede pues que sí caen en esa tentación, ¿verdad? Y empiezan a mezclarse ahí los jóvenes con las princesas de Midian, ¿no? A unirse, y ahí pone toda una descripción la Torá, ¿no? Sobre pues las relaciones incorrectas que estaban haciendo. Y no solo eso, en ese sentido de unirse con las muchachas, sino que también está contando otro aspecto, ¿no? Que además los invitaron, ¿no? A un monte, al peor, ¿no? A adorar a otros dioses, ¿no? Ahí fueron con el dios principal y también fueron pues los guerreros de Israel también fueron a adorar al otro dios. Entonces, pues se están contando cosas que pues son a veces impensables, ¿no? De un pueblo que estaba siguiendo a Moshe, guiado por el Eterno, ¿no? Y bueno, decidieron no cruzar a la tierra prometida, pero finalmente, después de tantos años en el desierto, ya iban a guiarlos a cruzar esta vez, la nueva generación, a la tierra prometida, ¿no? Y pues uno es lo que lee, ¿no? De que pues como un pueblo que va siguiendo la nube y el fuego al Eterno, pues de repente decide hacer todo esto que está pasando aquí, ¿no? Mezclarse con las mujeres de Midian y ir a adorar a Baal Peor, ¿no? A unos dioses extraños.
cuando se supone pues que eran el pueblo que está siguiendo al Eterno. Y bueno, es cuando se desata la escena de esta porción, ¿no? Donde este joven Pinjas, bueno, no dice su edad, qué tan joven era, pero bueno, obviamente ya era bastante más grande, pero bueno, este señor Pinjas, hijo del sumo sacerdote de Eleazar, el que está ahorita, nieto de Aarón, ¿no? Que ya había muerto, vio toda esta escena, ¿no? Y decide parar esto, ¿no? Porque además, pues con todo lo que estaban haciendo y adorando dioses y toda la cosa, con todo lo que estaba haciendo el pueblo, ¿no? En el campamento había empezado también una plaga en el campamento, entonces andaba muriendo gente al mismo tiempo, era un desastre. Y entonces Pinjas decide acabar con lo que está pasando, ¿no? Y va ahí fijándose en una pareja específica, ¿no? Que en esta ocasión, porque bueno, ya habían empezado a contar la escena, pero en esta ocasión sí la identifican, ¿no? A Cosbi y a Simri, ¿no? Un príncipe de Israel, ¿no? Y una princesa madianita, ¿no? De Midian. En específico, pues ahí estaban haciendo, pues juntándose indebidamente, ¿no? Y básicamente enfrente de todo el mundo, o que todo el mundo supiera qué iban a hacer ahí, aunque se metieran en una tienda, ¿no? Y entonces fue ahí a ese lugar y con una lanza los atravesó y los mató. Y bueno, esa muerte, matar a esa pareja, causa que se pare la plaga en el campamento, ¿no? Y el Eterno voltea a verlo con buenos ojos, ¿no? Para la plaga y decide, ¿no? Y así estamos leyendo la porción, tal cual, ¿no? Darle un pacto de paz, ¿no? Y un pacto de sacerdocio perpetuo, ¿no? Porque, bueno, justamente como empieza la parashá describiendo quién era Pinjas, ¿no? Muchas veces uno lo lee y son estos detalles, ¿no? Que la Torah no se pone a repetir cosas que ya sabemos, porque ya había habido pues listados o ya sabíamos pues que Eleazar era hijo de Aarón y que Eleazar pues ya tenía algunos hijos, ¿no? Y bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces aquí nos repite quién es Pinjas, ¿no? Como para aclarando, ¿no? Y ese detalle, esa aclaración, es justamente la hace para que todo el mundo nos recordemos o nos enteremos quién es Pinjas. El detalle, por ejemplo, que muchas veces es pregunta en muchos libros de sabiduría, ¿no? Ok, porque el Eterno le da un pacto de ser de sacerdocio, ¿no? De que pueda ministrar, ¿no? De que sea Cohen, ¿no? Y obviamente, pues me están diciendo, ok, conste que Aarón ya murió, su abuelo, Aarón, y Eleazar es el sumo sacerdote. Y entonces Pinjas, pues es en este instante del tiempo, pues es el hijo del sumo sacerdote, ¿no? Pero no lo están diciendo por una cuestión, ¿no? Está Aarón y sus hijos, que tenía 4 hijos.
Aarón y sus hijos pues eran levitas, ¿no? Y sus hijos tuvieron hijos, y entre ellos pues está que era el mayor de Eleazar, Pinjas, ¿no? Pero pues bueno, eran levitas todos. Y pues en la inauguración del tabernáculo, antes de la inauguración, unos días antes, ¿no? Más de una semana antes, fueron ungidos a Aarón como sumo sacerdote y sus 4 hijos como sacerdotes. O sea, eran los únicos Cohen que había, ¿no? Los Kohanim era el Cohen Gadol, el Aarón y sus 4 hijos. Pero, pues el detalle es que, aunque esos 4 hijos ya tenían también hijos, sus hijos no los ungieron. Entonces, técnicamente, los hijos de Aarón no son sacerdotes, son levitas, ¿no? A los que ungieron fue nada más a Aarón y sus 4 hijos, y lo repite varias veces la Torah para que estemos conscientes que solo ellos son los únicos Kohanim. Pero pues ya tenían hijos, y los hijos, pues como nacieron de un levita, son levitas. Punto. Y así funciona. Ya una vez que los hayan ungido y que ya les hayan dado este nombramiento de Kohanim, ¿no? Ya son sacerdotes. Si después de esta escena de la inauguración del tabernáculo tienen hijos, nuevos hijos, entonces sí, los nuevos hijos, como ya son hijos de un ungido, de un sacerdote, entonces sí pueden pues aspirar a ser sacerdotes automáticamente, ¿no? Pero entonces ese es el detalle. Pinjas había nacido antes de que ungieran a su papá para ser sacerdote, ¿verdad? Y entonces él era levita, y entonces no tenía derecho a reclamar nada de los Kohanim o de los sacerdocios. Y entonces por eso, al hacer lo que hizo, está mencionando la escritura, ¿no? Que el Eterno le va a otorgar el nivel, ¿no? O sea, que sí va a poder ser Kohanim, que va a ser parte de los sacerdotes, y su descendencia. Y entonces sí, va a tener hijos Pinjas, y su descendencia va a poder ser también sacerdotes. Y entonces ese es el detalle. Hasta el momento era levita. A pesar de que en este momento era el hijo del sumo sacerdote, él era levita. Punto. No estaba considerado como Kohanim. Bueno, este es el clásico comienzo de esta porción, ¿no? Porque pues esta porción cubre otros temas, ¿no? Empiezan a hablar de la división de la tierra prometida entre las tribus, ¿no? Hay este asunto de las hijas de Zelofhad que obviamente reclamaban que ellas querían recibir parte de la porción, no por ser mujeres no se las iban a dar, ¿no? Y entonces eso lo consultan con el Eterno y sí les otorgan esa heredad, ¿no? Entonces obviamente quiere decir que ya con el asunto de Pinjas también se estaban tratando temáticas de heredad. Y aquí pues está la división de la tierra prometida y a qué tribu se les iba a dar, qué porción, ¿no? Y cuáles iban a heredar, incluyendo las hijas de Zelofhad. Y claro, también está esta escena, ¿no? Donde Moshe sube al monte Abarim a ver la tierra prometida, ¿no? Que se lo pidió al Eterno que, bueno, por lo menos pudiera verla desde lejos. Y ya nombra como sucesor a Yehoshua, a Josué, y
básicamente pues le va a dar ya el liderazgo a él. Y esta porción acaba con este capítulo 28, donde están todas las ofrendas que se, para cada día, ¿no? Empezando por las ofrendas diarias, ¿no? Hay una descripción más detallada de las ofrendas diarias, porque resulta que, pues, ok, ya está el tabernáculo operando y lo primero que hacen son las ofrendas diarias. Una vez acabadas esta parte de las ofrendas diarias, ahora sí, ¿qué día es hoy? Y ya depende si es, obviamente, si es Shabbat, entonces se hacen las de Shabbat. Si es alguna festividad especial, pues entonces las ofrendas son de esa festividad, ¿no? O si es día de Rosh Hodesh, de inicio de mes, o que lleva Rosh Hodesh unas ofrendas especiales, ¿no? Entonces está toda esta temática muy detallada de que, bueno, primero son las ofrendas diarias y después ya te fijas qué día es hoy, ¿no? Y ya depende del día, ¿no? Pues que si es Shabbat, a ver, ok, van las de Shabbat. Si también es primero de mes, pues las de primero de mes. Y así, o sea, todo lleva un proceso. Y claro, este proceso de las ofrendas, ¿no? Está aquí porque pues se trata de reconciliarse con el Eterno, ¿no? Porque pues todo esto que están contando, como inició esta porción, ¿no? Este desastre, este caos, este desbalance que había en el pueblo, ¿no? No solo fue que se fueron o se mezclaron con las muchachas madenitas, sino que también fueron a adorar dioses extraños. Y entonces hay necesidad, con mayor razón, de reconciliarse con el Eterno. Y bueno, este es en grandes rasgos de qué se trata esta porción, ¿no? Pero cuando leemos o escuchamos, ¿no? Acerca de el Zohar, ¿no? No, un libro más elevado, ¿no? Ok, y empiezan a platicar sobre la temática de Pinjas, ¿no? Y sucede que en el Zohar la temática de Pinjas es muy importante, esta porción, ¿no? Y empieza a hablar sobre las partes del cuerpo humano y sobre tenerlas bien y la sanidad, y es muy conocido el asunto de que la porción de Pinjas es una porción de sanidad, de purificarse, de estar bien con el Eterno, ¿no? De tener salud, ¿no? Y es muy común que uno se queda, ok, a ver, lo que vi de Pinjas es que está sucediendo un desastre con el pueblo de Israel y va y mata a dos personas, ¿no? Dos príncipes, y separa esta plaga que había en el pueblo, ¿no? O sea, se estaba muriendo el pueblo, ¿no? La plaga implica que se estaba enfermando y muriendo, ¿no? Ok, y obviamente pues lo que vemos es así como a grandes rasgos, ¿no? Que va alguien y mata a unas personas y le dan un, un convenio, ¿no? De Shalom, y lo ungen como sacerdote, ¿no? Como Kohanim, y, y, y trae la paz, ¿no? Ahí y el orden al pueblo, y bueno,
como que uno se queda, bueno, ¿y a quién mato para que me pase eso, no? Y, y la temática del Zohar, pues, ¿dónde estuvo la sanidad? Entonces hay que entender muy bien por qué esta porción es de sanidad, ¿no? Claro, acuérdense que la temática del Zohar, pues bueno, es un punto de vista más elevado, ¿no? Y ya obviamente desde el principio del Zohar nos dice el Zohar, ¿no? Oigan, todos los relatos que ustedes lean y los personajes y todo lo que pasó con el pueblo de Israel, el Zohar lo pone así como no existe, ¿no? Son solo personajes, son parábolas, nada de lo que están leyendo existe, ¿no? Porque la temática en la que está hablando el Zohar es de nuestra alma, y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Que la Torah realmente está hablando de nuestra alma. Y entonces, pues hay que entender la escena, todo lo que nos están relatando, como algo que está pasando dentro de nosotros. Y pues la escena, ¿no? Este caos que hay ahí en el pueblo de Israel, ¿no? Pues para empezar quiere decir que todo ese caos que hay en el pueblo de Israel pues está dentro de nosotros. Esas 12 tribus las tenemos dentro de nosotros. Y entonces todo esto que están contando no es un caos sencillo, ¿no? Y claro, aquí habría que entender muchas cosas, tal vez hasta leer en hebreo ciertos pasajes, ¿no? Para que entendamos básicamente de qué está hablando la Torah, ¿no? Porque la Torah nos está contando una cosa, nosotros vemos un pueblo, guerras, conflictos, el enemigo, ¿no? Y claro, plagas, muerte, todo un desastre, ¿no? Y claro, terminar adorando a otros dioses es peor. Pero todo un desastre. Y obviamente, pues, todo lo que se está contando está dentro de nosotros. Y esa es la temática, ¿no? Si nos fijamos como por qué esta escena en el plan de Bilam de traer a las princesas de Midian, ¿no? ¿Por qué involucramos a otro pueblo que no había aparecido en todo lo que estaba pasando con Balaam y Bilam, ¿no? Con Balak y Bilam, y ahora están incluyéndolas, ¿no? Y es que tiene que ver con pues que es todo es una parábola, ¿no? Nos está contando realmente el Zohar, pues que va a haber un problema, ¿no? Van a traer a estas muchachas, ¿no? Pero pues ya de por sí el que aparezca otro pueblo, ese obviamente nos está diciendo quién es el problema, ¿no? La palabra Midian, ¿no? La raíz de esa palabra es din. Din quiere decir juicio. Y entonces, obviamente, de eso es lo que está hablando, de nuestra alma, ¿no? Va a haber un problema del lado del juicio. Que quiere decir que traemos un problema del lado de Geburah, ¿no? De falta de juicio, o algo está pasando con el juicio, ¿no? No tenemos la disciplina necesaria, no tenemos la restricción necesaria, tenemos problemas tomando decisiones y poniendo límites. Y claro, ese problema de restricción y límites se está viendo del otro lado, ¿no? Ya sabemos que el lado de Geburah es para balancear el otro lado, los dos extremos, ¿no? De un lado está Geburah y del otro lado está Gesed.
Y entonces se trata de balancear, Geburah y Gesed deben de estar balanceados. Pero pues si hay un problema con el lado de Gesed, el lado de la restricción, el lado de la disciplina, el lado del juicio, ¿no? Hay falta de juicio. Sucede que el lado de Gesed es el que queda pues sin restricciones, y entonces está libre, por decirlo así, está fuera de control. Y entonces, pues si el lado de Gesed, que es el amor generoso, ¿no? Está fuera de control, está sin límites, está exagerado, ¿no? Pues entonces nos están contando un problema de ese lado, ¿no? Empieza a haber, así como decían en los años 60, ¿no? Ahí con los hippies y esas corrientes que habían, ¿no? Decían, no, pues aquí hay amor libre, ¿no? ¿Y de qué se trataba el amor libre? No, pues que amaban a todos, ¿no? Amor y paz, y amo a todos, y pues obviamente pues se trataba de que amaba a todas las mujeres y se mezclaban con todas las mujeres y hacían un desastre, ¿no? Y es justo lo que nos está contando aquí, ¿no? Si falta el juicio, falta la restricción, falta la disciplina, ¿no? Pues el lado del amor queda fuera de control. Y entonces se ve como un pueblo de Israel que estaba siguiendo al Eterno, que pues está siguiendo sus palabras, su camino, sus indicaciones, ¿no? De repente se le ponen enfrente las muchachas estas y ahí van y todos caen en la tentación, ¿no? Amor libre. Tanto amor que además las muchachas los invitan, vamos a Baal Peor y vamos a esta montaña a adorar a otros dioses. Y ahí van. O sea, el amor libre no solo en nivel físico, ¿no? En nivel así carnal, sino en nivel espiritual, ¿no? Ahora voy a amar otros dioses, ¿no? Y entonces, justamente, ya contado así, pues ese es el problema que está viendo. No hay un problema con el lado de Geburah, ¿no? No hay restricción, no hay disciplina, falta de juicio, no haces mal las cosas, no hay límites y dejas el amor libre, ¿no? Y claro, aquí nos está mostrando un problema muy fuerte, un problema que a veces pensamos, no, la solución para todo es el amor, ¿no? Y debería de haber mucho amor y estamos pensando así, pero no, aquí nos está hablando de un problema muy serio por no restringir el amor. No, se fueron con otras mujeres sin importar si estaban casados, tenían familia, tenían compromiso. No, eso no les importó. Y se fueron con otro Dios sin importar que estaban siguiendo al Eterno en el desierto, ¿verdad? Claro, es un desastre, ¿no? Y claro, está puesto este personaje Pinjas, ¿no? Que nos está diciendo, ok, Moshe es una especie, ya sabemos que es la conciencia, ¿no? Y nos está diciendo, ok, ¿no? El hermano de Moshe, Aarón, y tuvo un hijo, Eleazar, y tuvo un hijo, Pinjas, entonces, ok, es parte de la conciencia. Y eso es lo que nos está diciendo la Torah, ¿no? Ok, parte de la conciencia se puso lista, ¿no? Despertó y lo que está matando es el problema. El problema que bueno, aquí es, acuérdense que es una parábola, ¿no? Si el problema se llama Cosby y Simri, ok, ese era el problema y lo elimina. Y entonces quiere decir que está volviendo a traer balance, ¿no? Quiere decir que esta parte de Geburah que estaba en problemas, regresa otra vez la disciplina, regresa la restricción, regresan los límites, ¿no? El rigor funciona correctamente y entonces el amor ya está restringido. Funciona correctamente, está balanceado. Y claro, de eso se trata
este, este pacto de Shalom, ¿no? Acuérdense que la palabra Shelem, ¿no? La raíz de Shalom, ¿no? Esta palabra Shalom muy conocida, que es paz, ¿no? La raíz es tratar de completar un mundo balanceado, ¿no? La mejor traducción para Shelem es armonía. Entonces eso es lo que estoy trayendo, ¿no? Armonía al mundo. Y entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Compuso el problema Pinhas y trajo armonía al mundo, ¿no? Volvió a estar el lado de Geburah correctamente, con disciplina, con restricción, con límites, todo correctamente y hubo armonía. Pero entonces ahí no está diciendo la enfermedad y la solución. Y esta solución trae la armonía de nuevo. Y ese es el reflejo del pacto de paz, ¿no? Trajo la armonía de nuevo. Y claro, dada así la explicación, pues entonces estamos entendiendo por qué el Zohar está hablando de sanidad, ¿no? Y entonces está hablando de que es probable que dentro de nosotros tengamos este desbalance, tengamos estos problemas por falta de disciplina, por falta de restricción, por no poner límites, ¿no? Y además la enfermedad la está describiendo, ¿no? Demasiado amor. Que a lo mejor pensábamos que era muy bueno, pero aquí está pintando un desastre, ¿no? De que el pueblo, no importando cómo estaba, decidió amar a las mujeres de Midian y decidió amar a otros dioses, ir a postrarse a Baal peor. Y claro, pues obviamente necesitó restaurar ese balance, ¿no? Traer armonía al pueblo. El pueblo está dentro de mí, traer armonía a mi alma. Y ese es la sanidad que necesitamos. Esa es realmente la sanidad que tenemos que estar trabajando. Y ese es entonces cuando pensemos o leamos el Zohar, ¿verdad? Pues los problemas que tenemos que meditar, cómo está nuestra alma y qué necesitamos reparar. Porque pues aquí se había perdido totalmente el balance, ¿no? Porque a lo mejor un lado que a veces consideramos malo, ¿no? Que decimos, ok, este lado de Geburah, el rigor y la restricción es como malo, ¿no? Y el lado de el amor es bueno, ¿no? Aquí nos está mostrando una escena en donde faltó el rigor, no disciplina, no límites, y el lado del amor, un desastre, demasiado amor, ¿no? Amor libre. Claro, hay la solución, que es muy bueno, nos informa el Zohar que hay una solución, ¿no? Mataron la enfermedad y se volvió a restaurar la armonía. Y entonces, pues ya restaurada la armonía, ¿no? Pues te está dando otras indicaciones, ¿no? Para también restaurar la armonía con el Eterno. Porque no solo se trata de la armonía dentro de mí mismo. Aquí también hubo desastres con la relación con el Eterno. Y entonces pues tenemos que componernos todos por dentro, ¿no? Tanto en los niveles físicos, el lado que sí se ve, como los niveles espirituales, ¿no? Con esta relación con el Eterno, el lado que no se ve. Así es que
pues ahora que estamos, la época que estamos atravesando en el judaísmo es llamada las 3 semanas. A veces le llaman de duelo, ¿no? De rigor, de juicio, ¿no? Son 3 semanas de mucho rigor y son las semanas entre el 17 de Tamuz, ¿no? Que acaba de pasar, y el 9 de Ab, ¿no? Este día muy triste en el que se cayeron los 2 templos, ¿no? Y sucedieron una serie de desgracias en el pueblo de Israel. Entonces, la realidad es que estamos dentro de estas 3 semanas, ¿no? Estamos apenas en la primera semana de eso. Y pues tenemos que cuidarnos y reparar todos estos detalles dentro de nosotros que tenemos mal. Porque no queremos que de alguna forma, ¿no?, estos problemas con el lado de Geburah nos causen problemas a nosotros. Así es que pedimos al Eterno, ¿no?, nos ayude, nos dé claridad y realmente traiga paz en nuestros corazones. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos ponga esta armonía en nuestras vidas, este shalom que todo mundo necesitamos. Así es que también le pedimos que nos acompañe estas 3 semanas para que tomemos decisiones correctas y logremos sanar todos estos detalles de nuestra alma que fácilmente, con esta escena que nos acaban de describir, ¿no?, nos puede traer un caos. Así es que el Eterno esté con todos nosotros. Shalom.